2 años bastaron para que las tropas de Hernán Cortés vencieran a los aztecas. El asombroso triunfo, resultado de la diplomacia más que de la guerra armada, creó la ilusión de que los españoles eran mejores guerreros. Sin embargo, aquella subyugación no resultó ser sino el preludio de la pugna contra indígenas más prolongada de la historia de Norteamérica, la Guerra de los Chichimecas. En esta obra, Philip Powell investiga a fondo el violento episodio que se extendió de 1550 a 1600 y en el que la astucia política de los españoles no fue suficiente para someter a las tribus nómadas del norte, formadas por hombres de cultura sumamente primitiva, pero incomparablemente valerosos y aguerridos. Con un estilo único, el autor reconstruye el primer enfrentamiento continuo entre la civilización y el salvajismo en el continente americano. Philip Wayne Powell nació en Chino, California, el 30 de octubre de 1913. Se dice que el contacto con los trabajadores de la granja familiar lo hizo interesarse en los estudios hispanoamericanos. Estudió en el Occidental College y fue transferido a la Universidad de California en Berkeley, graduándose en 1936. Continuó sus estudios en Berkeley estudiando filología hispánica, completó su doctorado en 1941 y se alistó en el ejército. Se casó con María Luisa Venegas Guarín en 1942. En 1943 enseñaba en la Universidad de Pensilvania y en 1944 en la Northwest University. En 1947 fue contratado por la Universidad de California en Santa Bárbara, donde enseñó por muchos años. Powell se retiró como profesor emérito en 1981 y falleció de un ataque al corazón en Santa Bárbara el 17 de septiembre de 1987. Prácticamente todas las publicaciones del profesor Powell, incluida su tesis doctoral, giran alrededor de la historia de la frontera norte novohispana hacia finales del siglo XVI y principios del XVII. Sus escritos son de lectura indispensable para comprender los sucesos políticos, económicos y sociales de la época y las consecuencias en los pueblos rebeldes y los colonizadores castellanos. Sus publicaciones incluyen 5 libros: Soldiers, Indians and Silver, War and Peace on the North Mexican Frontier, La Guerra Chichimeca, Trig of Hate, Capitán Mestizo, Miguel Caldera y la Frontera Norteña, además de la novela histórica Ponzoña en las Nieves. Publicó artículos sobre el mismo tema en el Hispanic American Historical Review, en el Pacific Historical Review y The American, entre otras prestigiosas publicaciones, en donde se observa que a lo largo de más de 40 años hubo una continua acumulación de conocimiento, narrativas y discursos que desembocaron en 3 de sus libros, uno de ellos el que ahora nos ocupa. El Dr. Powell recibió importantes distinciones. El gobierno español lo hizo miembro de la Real Orden de Isabel la Católica, distinción reservada principalmente a jefes de Estado y a diplomáticos que han privilegiado su relación con España. La Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó medalla al mérito como historiador. El Ayuntamiento de San Luis Potosí lo distinguió por sus contribuciones a la historia de la ciudad y, por último, la Universidad de Texas A&M lo premió por su ensayo sobre la frontera norte. En la introducción, Powell reconoce que las principales influencias en su obra, específicamente en el libro de la Guerra Chichimeca, vienen de Blackwell, Chevalier y Bannon, quienes escribieron sobre minas, sociedad, tierras y fronteras en la Nueva España de finales del siglo XVI. El título original de la obra fue Soldiers, Indians and Silver, North America's First Frontier War, editada en 1975 de la primera edición en 1952 con el mismo nombre. En términos generales, como se ha dicho antes,
El trabajo del profesor Powell fue un continuo engrandecimiento y perfeccionamiento del tema, basándose principalmente en fuentes primarias, como veremos adelante. La obra, además de índice, prólogo, reconocimientos, abreviaturas, notas y bibliografía, tiene 4 partes importantes en las que se reparten 12 capítulos. En la primera parte, denominada Las semillas de la guerra, elabora en la descripción del descubrimiento de las minas de Zacatecas, en el establecimiento del Camino de la Plata y en la naturaleza de los guerreros del norte. En la segunda parte, llamada La frontera en llamas, Powell narra las condiciones prevalecientes durante el crecimiento del conflicto y en la forma como se condujeron ambas facciones beligerantes. El clímax de la guerra se describe en la tercera parte, en donde chichimecas, soldados, capitanes, virreyes, oidores, frailes, obispos, plata, poblados y presidios, además de espacios, paisajes y territorios, toman protagonismo en el conflicto. De forma inopinada se alcanza la pacificación después de casi 50 años de combates y asaltos. Diplomacia, evangelización, alimentos, vestido y bisutería son los ingredientes que componen la argamasa de esta paz que se establece y que es descrita en la cuarta y última parte del libro. La naturaleza, la confiabilidad y la congruencia de las fuentes son igual o tanto más importantes que el autor de una investigación histórica. El grado de autoridad en términos de cercanía y la redundancia abonan a la verosimilitud de lo expresado, y de esta manera, Powell echa mano de una variedad de repositorios, archivos y bibliotecas en donde se teje una urdimbre espectacular de fuentes primarias de gran autoridad, con fuentes e investigaciones ya clásicas de la historiografía del período y del tema. Durante muchos años, viajes y estadías, Powell tuvo acceso a importantes fondos y archivos tales como el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, el Archivo General de Indias en Sevilla, el de la Universidad de California en Berkeley y la Biblioteca Nacional de España en Madrid, entre otros muchos más. La guerra chichimeca atravesó por las etapas distintivas que Powell etiqueta en cada una de las 4 partes de su libro, y cada parte se constituye con eventos importantes. En su gestación, la guerra del Mixtón y el descubrimiento de las minas de plata en Zacatecas fueron los sucesos destacados. La insurrección de líderes chichimecas de la talla de Maxorro y del indio Canangaro, los asaltos a las caravanas y la consecuente campaña de Pedro de Ahumada Sámano son los eventos que incendiaron a la frontera norte. La fundación de ciudades y presidios entre Querétaro y Zacatecas dentro del marco de la llamada guerra defensiva marcaron la etapa más álgida del conflicto. Durante la etapa de pacificación, la diplomacia armada de Miguel Caldera, la evangelización de agustinos y jesuitas y el establecimiento de centros de distribución de alimentos y vestidos fueron los hechos más importantes. Al momento del primer contacto entre los pobladores indígenas y los castellanos, el norte de Mesoamérica estaba poblado por los llamados indios chichimecas, que se dividían en 7 parcialidades o naciones: los zacatecos, los guachichiles, los pames, los guamares, los tecuejes, los cascanes y los tepecanes. Todos ellos eran, en mayor o menor medida, nómadas salvajes, cazadores y recolectores. Por esa razón, y al no encontrar alicientes importantes, el avance de los castellanos hacia el norte fue inexistente en los primeros 20 años después de la caída de México Tenochtitlan. La guerra del Mixtón y el descubrimiento de la rica veta de plata en el Cerro de la Bufa,
determinaba una ruta muy larga desde la Ciudad de México, pasando por Guadalajara y llegando hasta Zacatecas. La ruta directa entre la recién fundada villa de Santiago de Querétaro hasta Zacatecas estaba desprovista de poblaciones españolas y bajo el asedio de los temibles indios huachichiles. El levantamiento de líderes chichimecas de diferentes parcialidades tuvo varias motivaciones. En primer lugar, se defendían de los invasores castellanos que tomaban a sus mujeres y a sus hombres como esclavos para trabajar en las minas, y en segundo lugar, robaban el ganado y sus vestimentas, a las que se hicieron muy afectos. Cabecillas como Maxorro, Bartolomillo, Juan Tenso, entre muchos más, se hicieron célebres entre los suyos y temibles a los castellanos. Hacia 1561 hubo una acción concertada entre diferentes grupos chichimecas para repeler a los castellanos en diferentes puntos de la Ruta de la Plata y en los alrededores de las minas al norte de Zacatecas. Esta situación estranguló la actividad minera durante meses al no poder enviar plata ni recibir bastimentos. La audiencia de Guadalajara solicitó al capitán Pedro de Ahumada Sámano emprender la represión y exterminio de los indios sublevados, lo que llevó a una pacificación inestable en los años subsiguientes. Al recrudecerse los ataques chichimecas, el virrey Martín Enríquez de Almanza decide establecer una cadena de fuertes o presidios defensivos a lo largo del Camino de la Plata, reforzando así a las poblaciones de San Miguel, San Felipe, Santa María de los Lagos y la villa de Aguascalientes. Esto marcó el final de la guerra a costa de particulares y a la toma de esclavos indígenas. Fue una consecuencia lógica a la toma de conciencia por las autoridades eclesiásticas y virreinales acerca de la justeza de la guerra. En los años subsecuentes, la diplomacia, la evangelización, la colonización con tlaxcaltecas y la compra de paz por alimentos abrieron la puerta para una pacificación duradera. Por último, vale la pena mencionar a las principales fuentes primarias utilizadas por Powell en su libro. Desde luego está el polémico texto llamado Tratado de la Guerra de los Chichimecas, atribuido originalmente a Gonzalo de las Casas, aunque recientemente se ha demostrado que fue escrito por el fraile agustino Guillermo de Santa María. La información dada por Pedro de Ahumada Sámano al año siguiente de la Gran Revuelta Chichimeca de 1561 es de un valor descriptivo fundamental. El corpus de comunicaciones, cartas, cédulas reales, plasmadas entre las audiencias, el virrey en turno, el rey, algunos obispos y los oficiales de la Real Hacienda, forman el cemento con que se fraguó la obra de Powell. La historiografía de la conquista y de la colonia ha prestado poca atención al tiempo histórico acaecido durante la segunda mitad del siglo XVI en la frontera norte novohispana. Existe en la mente de muchos que nada importante ocurrió entre la conquista y la guerra de independencia. Tanto la obra coordinada por el general Riva Palacio, México a través de los siglos, como la Historia General de México, publicada por el Colmex, coordinada por el historiador Daniel Cosío Villegas, se ocupan muy poco del conflicto, en donde exponen con parquedad algunas de las molestias que estos causaban, pero no hablan de los conflictos éticos y militares, juzgándolos como anecdóticos y no dándoles la dimensión de una guerra como tal. Otros autores contemporáneos se explayan profusamente en la naturaleza y en la cultura, en el paisaje y en el territorio de los diferentes pueblos chichimecas en esa época, soslayando hablar del conflicto. Al recién fallecido doctor Alberto Carrillo Cázares, investigador del Colegio de Michoacán, ha profundizado en el tema, pero concentrándose en el aspecto ético del conflicto, traduciendo y paleografiando documentos que hablan sobre la justeza de esa guerra.
Philip Powell ha escrito con mayor amplitud, densidad y profundidad acerca de este tema, aunque no revisó a cabalidad el papel que jugaron las órdenes religiosas, el clero secular y las altas jerarquías de la Iglesia al pronunciarse sobre esta guerra injusta y desigual. Existe, pues, espacio para una obra integradora que ilumine esta etapa tan importante de nuestra historia.